Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Vázquez Rubio, soy Eco Manager de Golden Capital. En unos minutos estamos empezando el webinar sobre el camino que los mercados financieros van a llevar después de esta pandemia. Vamos a hablar un poco de la historia, un poco de las perspectivas que tiene el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, y sobre las perspectivas también económicas que va a llevar Estados Unidos y la Unión Europea. En unos minutos comenzamos. Cualquier consulta o duda me hacen llegar vía esta vía. En realidad estoy para ayudarles y poder resolver todas sus dudas. Bienvenidos a todos los que están ingresando a esta plataforma. Saludos a Carlos Castro, saludos a Carlos Borja, saludos a César Matías, bienvenidos a una vez más un webinar que estamos realizando Golden Capital, un poco para hablar de las perspectivas económicas como del Banco Mundial. También voy a compartir un artículo muy interesante sobre las perspectivas de la pandemia, cómo ha afectado a los mercados financieros, cómo se han comportado las principales índices mercados internacionales cuando ha habido problemas de crisis mundial. Vamos a ver todo esto en unos minutos. Comentarles que nosotros ya prácticamente estamos digitalizándonos. Ahora las aperturas de cuentas son mucho más fáciles, son mucho más prácticas. Se puede hacer vía online. Realmente es muy sencillo con firmas digitalizadas. Estamos cambiando a función al mundo que está pasando. La cuarentena nos ha permitido hacer una evolución en este tipo de temas. También decirles que muy pronto, bueno, terminando la charla, voy a dar una oportunidad de inversión a corto plazo. Es una de las principales compañías que está moviéndose en el mercado de manera interesante. Estoy segura que les va a gustar, más que un poco de análisis técnico, pero más que todo este webinar va a ser y bueno, comenzamos. Vamos a hablar un poquito del broker. Nosotros somos Golden Capital, somos un broker que te vamos a dar acceso a los mercados internacionales, los principales americanos, europeos, asiáticos. Como también nosotros somos constituidos en Reino Unido, pero contamos con oficinas físicas en Perú en 2 departamentos, en Lima y en Arequipa. También contamos con una oficina física en Argentina. Y bueno, estamos prácticamente expandiéndonos a cualquier parte del, del país. No sé si me pueden confirmar si se está escuchando el audio. Ahora sí, vamos a empezar en unos minutos. Espero que me escuchen ahora. Genial, ahora sí me confirman. Genial. Entonces, vamos a empezar un poquito, voy a volver a repetir lo que dije hace unos minutos. Este webinar va a estar llevado mucho a los mercados, a cómo se ha comportado en anteriores crisis, un poco de historia de las crisis más importantes económicas a nivel mundial. Vamos a hablar de las crisis de la Gran Depresión, vamos a hablar de las .com, entre otras, y cómo ha evolucionado los índices más importantes en esas crisis y qué políticas monetarias tuvieron que implementar en ese entonces cuando pasó esto
para poder paliar la situación económica que atravesaba el mundo en esos tiempos. Esto sería como una hoja de ruta para las nuevas, las nuevas, no sé, comportamiento de la FED como la Unión Europea, ya que ellos todavía no tienen algo definido. La Unión Europea comentó que el día de mañana van a realizar una reunión vía online con los grandes, con las representantes de todos los países de esta, para poder tener un poco de lineamiento de cómo sobrellevar la crisis financiera actual. Pero bueno, volvemos hablando del broker. El broker está constituido en estos países, como también estamos internacionalizando, estamos hablando que ahora, hoy por hoy, es mucho más rápido crear una cuenta, es de manera digital, con una firma digital, no es tan tedioso como antes, es mucho más rápido y sencillo. Vamos a hablar de mucho y vamos a hablar de los instrumentos más importantes. Tenemos hoy por hoy en nuestro broker, pueden operar entre energía, índices, acciones, metales, forex. Entonces, depende totalmente del cliente. Si es un experto en forex, tenemos instrumentos variados. Si hablamos de acciones, tenemos las acciones más importantes a nivel mundial. Entonces, estamos nosotros como broker diversificados para poder operar. Bueno, vamos a empezar el camino a los mercados financieros que vamos a poder tener ahora. Entonces, empezamos. Primero, hablar un poco de la cronología de las crisis de las burbujas, entre otras burbujas financieras. Las crisis más importantes que hemos tenido en la última década, prácticamente estamos hablando de la edad moderna, las crisis más fuertes que hemos tenido. Empezamos con la Gran Depresión en 1929, el lunes negro de la bolsa, la burbuja de las .com, las caídas de la crisis financiera de 2008, o Lehman Brothers, como también la gran cuarentena. Entonces, muchas personas seguramente que han visto por noticias y seguramente han podido visualizar que es muy comparado con la Gran Depresión de 1929. Bueno, vamos a ver por qué lo comparamos mucho a esta Gran Depresión de 1929 y cómo o qué política monetaria y financiera pudieron ya implementar para poder salir de esta gran crisis. Saber un poco de historia nos va a hacer tomar decisiones a futuro y vamos a ver el comportamiento de los índices más importantes. Por ejemplo, en la Gran Depresión tenemos al índice del Dow Jones, el índice más antiguo que opera en el mercado, de ahí las .com, cómo reaccionó el mercado Nasdaq, el índice Nasdaq, el índice tecnológico, la gran cuarentena, cómo reaccionó el Standard & Poor's, Dow Jones, Nasdaq, entre otros. Vamos a ver qué ha pasado, pero más importante, hoy por hoy, vamos a empezar con la crisis de 1929. En realidad no va a ser muy corto para que entiendan un poquito de qué se trató y por qué tipo de política llevaron en ese entonces. Primero, en 1929 pasó el gran crash de la bolsa de Wall Street. Ok, en el gran crash, ¿esto qué pasó? ¿Por qué se dio? Bueno, se desató en realidad una caída brutal en 1929, en octubre, en 6 días negros para la bolsa de Wall Street. Los precios se desató prácticamente que los precios habían sido sobrevalorados. Estamos hablando que la gente empezó a operar de manera masiva en este tipo de acciones, y esto provocó una crisis de especulación de precios. Así causó una burbuja en los precios de las acciones hasta que cayó en octubre de 1929, 6 días consecutivos con crash más grandes del mundo. Estamos hablando
que bueno, en octubre, por 6 días consecutivos, la bolsa que haya caído tan rotundamente, fueron millones de trabajos que fueron eliminados. Vamos a ver en un minuto cómo fue la caída de Wall Street en el Dow Jones. El Dow Jones en esos tiempos operaban con un precio desde $150, que fue de 1927, llegó a los $380, si no me equivoco, con un precio histórico, acá lo visualizamos, pero que tuvo una caída contundente hasta los $180. Y esto solamente pasó en octubre de 1929. En realidad, esto provocó que el mercado, también como los bancos, caigan de manera contundente como un castillo de naipes. Estamos hablando que, por ejemplo, empresas como personas que tomaban créditos de los bancos para poder operar en la bolsa de Wall Street ya no tenían suficiente dinero para poder paliar sus pérdidas. Esto provocó que muchas empresas no pudieran subsistir y así perdieron millones y millones de trabajos. Millones y millones de trabajos solamente en estos días del 6 de octubre de 1929. Entonces, la caída de Wall Street causó muchos estragos en la economía total mundial. Fue un colapso económico que no solamente pasó en un mes, 2 meses, 3 meses y poder paliar a esto, sino pasaron años para poder llegar a su precio de inicio de la bolsa de Wall Street, las caídas. ¿Qué pasó y cómo pudieron afrontar en esos tiempos? El presidente actual de Estados Unidos en esos tiempos, que se llamaba Herbert Hoover, él dijo que no tenían intervencionismo del Estado de por sí en la bolsa o en las empresas. Él dijo que no va a haber intervencionismo y que no va a haber apoyo de las bancas y que solo el mercado se podría recuperar sin ayuda del Estado. En realidad no pasó. Llegó 1933, que fue precedido por Roosevelt, si no más no me equivoco. Roosevelt totalmente cambió la idea de no intervencionismo a un total intervencionismo del Estado para la recuperación y así poner leyes para poder reactivar la economía. ¿Me pueden confirmar si todo está bien, si se puede ver la pantalla? ¿Ahora se puede ver, por favor? Buenísimo. Entonces vamos a retroceder un poquito, realmente, en esto de la tecnología. Aquí, en 2 pantallas anteriores. Vamos a empezar aquí con la Gran Depresión. Como visualizamos, tenemos las 5 crisis más económicas financieras de las burbujas más importantes: la Gran Depresión, el lunes negro, la burbuja de .com, la caída de Lehman Brothers, como también la Gran Cuarentena. Como estaban comentándoles, la Gran Depresión fue la caída de Wall Street por 6 días consecutivos de octubre, de las cuales la bolsa de Wall Street cayó de manera contundente. De así como un castillo de naipes llevó a que las bancas, como también empresas, vayan a quiebra de por sí, porque muchas personas como empresas años anteriores hacían préstamos para poder invertir en la bolsa de Wall Street, y esto fue el cataclismo total de la economía en esos tiempos. Entonces, la especulación de los precios de la bolsa provocó, por mucha compra, hubo una especulación y provocó una burbuja. Y fue
que en octubre estalla la burbuja total. Vamos a visualizar cómo fue la caída en el Dow Jones. El Dow Jones, con un precio de $150 en 1927, llegó hasta los $380 y con la Gran Depresión llegó a un precio de $180, una caída fulminante total de la bolsa de Wall Street. Realmente hasta ahora, hasta la pandemia, no podíamos visualizar este tipo de caídas tan fuertes en tan corto tiempo. Entonces, esta caída no solo provocó en una recuperación de un año, estamos hablando de una década, por las malas gestiones que tuvieron en esos tiempos en Estados Unidos. No había un plan predicho para poder recuperar la economía. Estamos hablando que el actual presidente en esos tiempos, que se llamaba Herbert Hoover, no tomó ninguna determinación o un plan económico para la reactivación de la economía. Y bueno, no intervencionismo del Estado provocó que esta crisis continúa hasta 1933, que ingresa Roosevelt con un plan diferente, un plan de intervencionismo total del Estado en la parte de leyes, por ejemplo, para la banca, para la industria, un plan de empleo masivo, y así poder recuperar lo que ya de por sí estaba perdido. Eran millones de trabajos perdidos. Estamos hablando, el plan de New Deal fue uno de los planes más importantes económicos que hasta ahora, realmente está visto hoy por hoy que Estados Unidos tenga un plan como el New Deal. Y como en Europa, un plan Marshall. Esto nos hace tomar unas decisiones en el futuro para que podamos ver un poco de cómo van a sobrellevar la FED, como la Unión Europea, la crisis actual de la pandemia. Entonces, el New Deal es un intervencionismo total del Estado, estamos hablando. Entonces, con esto, al 1900 de por sí, en 1941, con este plan de intervencionismo total del mercado, pudieron recuperar 2 millones de empleos 3 años después, pero aún no fue suficiente, ¿no? De ahí un poco es divergente las opiniones de los economistas, ya que se dice que la única solución que hubo para esta situación y esta caída brutal de desempleos masivos en Estados Unidos en esa época fue el total intervencionismo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, con un mercado totalmente enfocado a la creación de por sí de la industria, por ejemplo, militar. Entonces, vamos a ver un crecimiento de acá del PBI per cápita de Estados Unidos. Vemos acá en 1924, encontramos como un mixto, en realidad no hay cambios desde 1924 hasta 1929. Entonces visualizamos acá que en realidad el New Deal tuvo un impacto positivo en el crecimiento económico, revirtiendo así la tendencia decreciente que teníamos de aquí, 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 aquí. Hasta que no se dio el New Deal, en realidad estaban en esos tiempos Estados Unidos de una forma decreciente. Cuando se superó la precrisis, y eso que esto es cuando se superó y empezó el plan de New Deal, llegó para 1934, un año más después de la implementación del New Deal, un crecimiento hasta mayor a la precrisis, que fue de 1924 hasta 1929, como visualizamos acá. El gran crecimiento que tuvimos solamente el gran crecimiento que tuvieron en ese año, ¿no? De aquí también hasta acá hubo una caída relativamente fuerte, pero no tan fuerte, tuvieron como un soporte para poder subir. Entonces, el New Deal se está implementando en Estados Unidos con la FED, como también probablemente que tomen este tipo de modelo económico keynesiano,
que dice el total intervencionismo del Estado para provocar así empleo y así de sucesivamente el consumo. El PBI de la Gran Depresión, solamente en un año de 1930 hubo una caída del 9.9% en ese año, nada más después de la Gran Depresión, en 1931 con una caída de 7.7%. En 1932 con una caída del 14.9%. El no intervencionismo del Estado provocó que estos 3 años sean fatales. Entonces, acá prevemos que más que todo, que ya Estados Unidos, como la Unión Europea, también han dicho que va a haber un intervencionismo del Estado con una liquidez de 2 billones de dólares para Estados Unidos y de 750.000 millones de dólares hoy por hoy para la pandemia en Europa. La tasa de desempleo, ¿por qué lo comparamos? Y quizás lo hayan escuchado en las noticias, que la tasa de desempleo hoy por de la pandemia es prácticamente relativamente cerca a la que tuvieron en esos tiempos en la Gran Depresión. Visualizamos en la Gran Depresión aquí la tasa de desempleo en 1929 hasta 1932, el desempleo llegó hasta el 23% de desempleo total. De ahí siguió en los próximos años hasta el New Deal, que hubo una caída de desempleo y así para 1943 pudieron establecerse muchísimo más el empleo y poder subsanar las pérdidas totales de este, ¿no? Podemos observar que el desempleo pasó del 3.2% en 1929 a un máximo de 1933 del 24% de la población totalmente activa. Entonces, hoy por hoy hemos tenido cifras muy fuertes, te voy a hablar en unos minutos, para poder comparar los 2020, cuánto fue las caídas de desempleo y realmente que han provocado que comparemos mucho, que veamos atrás a la Gran Depresión. Podemos también observar acá la evolución del PBI per cápita. Prácticamente permite revertir la espiral decreciente del PBI. Visualizamos acá una caída fuerte hasta el New Deal. El plan económico funcionó para Estados Unidos y en eso entonces prácticamente el total intervencionismo del Estado en las crisis provocaron que las economías puedan superar y mermar las grandes pérdidas que tuvieron en ese entonces. Volvemos al inicio. Vamos a hablar un poco, ya hablamos un poquito del Dow Jones, de cómo se comportó en realidad en la Gran Depresión. Vamos a hablar ahora de la burbuja.com, donde siempre hablamos de las tecnológicas, el índice tecnológico Nasdaq, las burbujas de las .com que fue en el 2000. Bueno, en realidad hablar un poquito de las burbujas de las .com empieza en 1997 hasta el 2001 en realidad. La fusión de nuevas compañías que salían al mercado por cientos y que fue una revolución tecnológica con compañías innovadoras y mucho crecimiento para cada acción con poca inversión provocó una sobrevaloración. Acá lo podemos visualizar. El índice Nasdaq empezó con Terra ahora ya no se encuentra esta acción hoy por hoy. Para poder recordar un poquito, Terra empezó a la venta con $13, salió al mercado, llegó hasta los $150 un año después, aquí llegó a los $150 Terra, y terminó 2 años después con un valor de $3. Pero así como hubo compañías como Terra que no tenían un poco de visualización en el futuro o que no cambiaban, o sea, prácticamente evolucionaban en su
en su aspecto de negocio. Google, que se formó en 1998, aún se mantiene constante, como YouTube, Amazon, grandes compañías que podemos ver, como Facebook, como Twitter. Entonces, provocó esta situación de las .com, fue paulatina, porque tuvo pérdidas y a la caída del Nasdaq hasta el 2002. Estamos hablando que el índice Nasdaq llegó para este año hasta los 5.048 puntos y cayó hasta los 7.100 puntos en 2 años. Entonces, esto se provocó la venta de acciones en cadena totalmente. Estamos hablando acá, pero aún Nasdaq tecnológicas aún tenía una fuerza alcista, de las cuales también volvió a caer en la crisis financiera del 2008, y a partir de esto hasta ahora, que la semana pasada o hace 2 semanas pudo romper su resistencia en los 10.000 puntos. El índice Nasdaq hoy por hoy en mes de marzo cayó todas las empresas tecnológicas como también industriales, el Dow Jones, el Standard & Poor's cayeron, las empresas más importantes, de precio fue totalmente abismal, pero el índice Nasdaq lideró la parte alcista. Estamos hablando como empresas como Amazon, como Tesla, empresas como Facebook provocaron que Nasdaq pueda romper un mes después su precio de resistencia en los $10.000. Realmente Nasdaq viene con mucha fuerza en el mercado, es un índice que, a pesar que hubo la crisis, que estamos en crisis, pero en marzo que se atenuó más la crisis de la pandemia, pudo fácilmente en un mes poder cambiar sus perspectivas negativas a positivas y rompiendo precios históricos. Por ejemplo, Tesla rompió su precio histórico de los 1.000 puntos, estamos hablando de $10.000 la acción, y esto ha provocado realmente una compra masiva de esta acción. Está muy, muy interesante. Hay que recordar que Tesla para enero empezó con $700 la acción. Entonces, y bueno, el año pasado, para estos tiempos, estaba entre los $350 la acción. Tesla es una de las pocas empresas que ha podido demostrar al mercado que, a pesar de toda la coyuntura que atravesamos hoy por hoy, aún se vuelve fuerte por el cambio que hace en sus perspectivas. Un cambio tecnológico innovador hace que empresas como esta siga resaltando en los mercados. Amazon también. Ahora Amazon ha cambiado, ya más que ventas, puede ser Amazon Prime, una competencia totalmente directa a Netflix. Entonces, siempre viendo estas acciones que, a pesar de las crisis, vuelven a romper resistencias fuertes. Entonces, es prácticamente oportunidades de inversión, ya que aún Tesla todavía no tiene tanto tiempo en el mercado de manera fuerte, con precios positivos y precios competitivos. Es uno de los más grandes, ¿no? Vamos a hablar también de la gran cuarentena para el 2020 y las políticas. Bueno, como todos nosotros sabemos, que ha provocado totalmente una recesión mundial. Estamos hablando de la recesión más grande. Según el Fondo Monetario Internacional, se espera solamente para 2020 una caída del PBI mundial, prácticamente un decrecimiento del mercado de un 5.2%, pero siempre advierte el Fondo Monetario que si viene una segunda oleada de coronavirus y que hace que los mercados empiecen a cerrar, hoy por hoy sería un crecimiento más fuerte, sería el 7.5% si pasa esto, ¿no? Entonces estar muy atentos. Y si comparamos con la crisis de 2008, el 2008, para terminar el año 2008, el decrecimiento que tuvimos en ese entonces fue de 0.1%. Ya se pueden imaginar la dimensión tan grande, por eso es tan llevado y tan
comparado con la Gran Depresión, porque no se ha visto ese tipo de cifras ni en las .com, ni en la crisis de 2008, no hay comparación. La única que se puede comparar es con la crisis del de 1929, con la Gran Depresión. Visualizamos acá la economía de Estados Unidos en este año. Podemos visualizar que prácticamente Estados Unidos venía con un régimen alcista de su PBI, y que en el 2008, en 4 trimestres, ojo, en 4 trimestres, retrocedió Estados Unidos un 2.2%. Pero que para hoy, en el primer trimestre de 2020, el PBI americano retrocedió un 1.2%. Solamente el primer trimestre. Entonces, prácticamente esta crisis, hay muchos economistas que aún no predicen o no se puede saber exactamente cuál es la magnitud de esta situación. La magnitud que puede provocar la pandemia si hay una segunda oleada, ya que las economías hoy por hoy, por ejemplo, Estados Unidos como la Unión Europea, está esperando que la situación del coronavirus baje, que pueda haber menos contagios y que no sea no sé, que no sea una advertencia, una amenaza a la salud pública, para poder implementar de por sí sus planes económicos. Eso están esperando, ¿no? Como visualizamos, estas caídas en solamente 4 trimestres, no se compara esto solamente en un trimestre, ¿no? Por un punto más, estaríamos igualando en los 4 trimestres de 2008 de la crisis. La tasa de desempleo. La tasa de desempleo que se provocó de por sí ahora en 2020, solamente en el primer trimestre hubo una tasa de desempleo de 14.7 millones de desempleados. Para este entonces que se revisó la tabla, de por sí se habían perdido 20.5 millones, pero en realidad son aproximadamente 40 millones de desempleados en Estados Unidos. Estamos hablando de la mayor tasa de desempleo en la historia en función a la Gran Depresión, ¿no? Entonces, aún las economías se mantienen atentas, y el mercado de por sí, si podemos visualizar el índice VIX, podemos visualizar caídas muy fuertes, como también mucha volatilidad, le decimos, en el mercado, ¿no? Entonces, esto provoca un poco más de riesgo en el mercado, pero también tomas de oportunidades. Por ejemplo, en marzo, cuando Tesla llegó a valer $530 aproximadamente, y en un mes después llegó a los $1,000. Estamos hablando que así como el mercado puede caer contundentemente, puede ser precios de entradas muy, muy, muy interesantes para los inversionistas, porque pueden agarrar un precio mucho más bajo de lo que podían encontrar hace 3, 4, 5 meses antes de la crisis. El Standard & Poor's. Acá vemos bueno, vamos a visualizar Standard & Poor's y comportamiento desde 2002 hasta el 2020. Visualizamos que el Standard & Poor's tenía de por sí, vemos alcista totalmente. Acá visualizamos la crisis de 2008, de las cuales la caída fue paulatina, no fue muy fuerte, no fue en meses, sino en prácticamente en 2 años, 1 año y medio, que fue esta caída paulatina. Y de ahí subió de manera más fuerte, ¿no? Provocó como una V. Pero acá en la crisis de 2020, en 1 mes y medio, 2 meses, cayó desde los $3.400 que podemos encontrar en el Standard & Poor's hasta los $2.200. Hoy por hoy la encontramos en 3.135, queriendo poder, de por sí el mercado con esto visualizamos que es optimista,
que el mercado aún es optimista a pesar de todas las crisis que estamos llevando, el mercado aún quiere ir alcista, de por sí son años de alcista el Standard & Poor's, que nos permite ver que el mercado es optimista aún en los momentos más críticos, ¿no? Acá visualizamos que ya está muy cerca de su precio histórico, el Standard & Poor's, de su resistencia histórica. En realidad, vamos a ver, todo va a depender de qué va a pasar en los próximos meses. Hay mucha expectativa de una segunda oleada. Si esto pasa, los mercados pueden caer, pero si no pasa, el mercado aún sería mucho más fuerte en las subidas. Vamos a ver los datos mundiales. Primero hablar que de por sí los datos mundiales, vamos a ver las perspectivas del Banco Mundial. Tengo justamente un artículo muy interesante, me escriben y les puedo compartir este artículo, es un poco en inglés, pero no va a hablar de las perspectivas después de la pandemia. Estamos hablando de las caídas, hablamos un poco de la parte estadística del mercado y qué tipo de planes económicos posiblemente pueda tomar Estados Unidos, Unión Europea o los diferentes países que hoy por hoy estamos atravesando la pandemia. Bueno, vemos acá el GDP, el GDP, es el PBI, en realidad en inglés, el porcentaje. Acá vemos que en 1930, sabemos que la Gran Depresión, hubo una caída muy contundente, llegando a los menos 17% del PBI total, pero en el 2020 podemos hacer la caída fuerte de como les dije, el Fondo Monetario Internacional espera que el PBI mundial caiga, el PBI per cápita mundial caiga al 5.2, perdón, 7%. Si no pasa si pasa la segunda oleada, 7%, si no pasa un 5.2%, hay que estar atentos. Aquí está. En 1975 tenemos una parte más, en 2009 sabemos que fue un año después de la crisis financiera, pero aún solamente en 2020, todavía no cumplimos el año, tenemos una caída de 5.2, una perspectiva de 7%, al menos 7%, si pasa lo que acabo de comentar, es una segunda oleada de coronavirus, entonces provocaría que esto aumente prácticamente un menos 7.7%, un decrecimiento de la economía mundial. Entonces hay que estar atentos a todo esto. ¿Hay oportunidades en el mercado? Sí las hay, como les comenté, hay que aprovechar. ¿Cómo se comportó el mercado en los años más críticos, en los momentos más críticos? Por ejemplo, acá visualizamos la Primera Guerra Mundial, vemos la Gran Depresión, la Segunda, entre otras. Como sabemos, la Gran Depresión fue la caída total de Wall Street. Vemos acá una picada fuerte, venía un lateral en realidad, una subida un poco interesante, una caída de la Gran Depresión, pero para 1933 con el New Deal hubo una recuperación fuerte, de ahí vino la Segunda Guerra Mundial, entre caídas y subidas, llegó para 1950 prácticamente un lateral, pero posguerra visualizamos acá una parte alcista hasta 1967. De ahí estamos hablando de la guerra de Vietnam, aún se mantenían lateral y boom, desde 1977 podemos encontrar una parte alcista. El Standard & Poor's como índice importante o muestra de por sí del mercado americano se mantiene constante en ser alcista a pesar de las grandes crisis que vivimos en la edad moderna. Como podemos visualizar, este cuadro es muy, muy interesante de ver. Entonces, esto nos quiere decir que a pesar de las crisis que estamos llevando, aún
Los índices toman oportunidades y de todas maneras se mantienen constantemente alcistas. Esto prácticamente el Standard & Poor's nos muestra de que el comportamiento de los índices depende totalmente de la política monetaria que va a llevar el Estado de por sí. Esto va a provocar totalmente las grandes decisiones que vamos a tomar. Hoy por hoy el mercado está muy optimista, como les comenté. El mercado ya ha roto precios históricos. Amazon ha roto precio histórico hace 2 semanas, 1 semana y media, si no me equivoco. Tesla igual. Entonces, Nasdaq es un índice muy interesante de poder verlo. En realidad les invito a visualizar la parte de una acción en específico para poder tener una inversión o quizás un posible precio de ingreso, de entrada. Entonces, visualizamos acá y es una muestra totalmente que nos muestra que el mercado, a pesar de todo, de todos los problemas que pueden ver, sigue subiendo el mercado. Ahorita lo encontramos plano, así también lo encontrábamos plano aquí acá, tuvo una subida, acá también lo encontramos planos, tuvo una subida fuerte. Acá fue de Wall Street de por sí totalmente bolsa, que cayó, sí cayó, pero subió y se encontró lateral, de ahí subida totalmente. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta. Y disculpas que justo no había activado mi modo pantalla, pero bueno, hemos retomado todo lo que había dicho anteriormente. Más que todo informarles, la parte histórica en realidad nos hace tomar decisiones interesantes. Es como un plan, una hoja de ruta que muchos gobiernos van a poder utilizarlo. Entonces, vamos a ver durante los días, más que todo estar atentos si en realidad se presentan más noticias de una posible segunda oleada de coronavirus, porque prácticamente esto un poquito afectaría al mercado en realidad, pero no sería como la primera, ¿no? Todavía no sabemos qué dimensiones puede tomar. Ya de por sí, ya a ver, vamos a leer voy a leer un poquito la pregunta. En efecto, ¿consideras que podríamos tomar nosotros como Estado, estamos hablando del Perú, supongo, dice una pregunta, ¿considerarías podrías tomar un ejemplo New Deal y darle mayor rol intervencionista al Estado para poder salir de la crisis? Bueno, en realidad Estados Unidos está tomando el New Deal como un ejemplo, como una hoja de ruta para poder ver qué tipo de política monetaria va a llegar. No solamente va a ser política monetaria, va a ser política fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que así como va a haber mayor intervencionismo del Estado, por ejemplo, con préstamos a los bancos, por eso la tasa de interés es muy interesante de ver. La tasa de interés a veces podemos tener personas que no saben los tipos, que siempre dicen, los tipos pueden ser negativo, positivo, llega a cero y no sabemos por qué es y todo eso. Para ser un poco dinámico, por ejemplo, la Fed es digamos así de manera mucho más práctica de poder explicarlo, la Fed es un gran banco, que este banco va a prestar a los diferentes bancos, entonces dinero. Entonces, si la tasa de interés es cero, eso quiere decir que el interés que te va a dar la Fed a ti, bancos, es cero. Todo lo que te preste vas a devolverlo igual, sin un interés. Y los bancos van a prestar a las personas y empresas con un interés, sí, porque es prácticamente su negocio, pero con un interés pequeño para que sea soportable en la crisis y pueda ser pagable, porque también es un riesgo para los bancos hacer préstamos de por sí hoy por hoy, por la alto impago que puede haber por la situación. Las empresas, las personas ya no tienen los suficientes medios de poder pagar los préstamos. Entonces, esto ayuda a las personas, a las empresas, para poder reactivar la economía. Entonces, prácticamente los bancos de por sí,
la Fed está haciendo un apoyo indirecto, directo prácticamente, y siendo intervencionismo del Estado a los bancos, a las ayudas. De por sí va a haber de por sí proyectos muy fuertes para poder generar más empleo y así poder aumentar el consumo. Y así como va a ser mayor aporte intervencionismo del Estado, también va a haber mayor fiscalización, así como va a haber bastante inversión del Estado también. La política fiscal va a aumentar. Eso quiere decir, los impuestos van a tener que ser más dinámicos, van a tener que ser más pagables. Tienen que ser así, es parte de. Entonces, sí, en realidad, el New Deal es una muestra total del tipo de política monetaria de que funcionó. Estamos hablando de la mayor crisis que hubo económica y que solamente con el New Deal vimos cuando fue 1929 hasta 1932, cuando el presidente no quiso intervenir, que solo la economía se iba a reactivar y que no hay intervención en el Estado, no cambió prácticamente aún continuaba el desempleo, continuaba las caídas de los PBI, no había una solución. Con el New Deal hubo intervencionismo del Estado de por sí y pudo salir de la crisis Estados Unidos, que en ese entonces estaba. Hoy por hoy podemos ver también intervencionismo del Estado de por sí, diciendo el Banco Central Europeo, vamos a activar con 750.000 millones de euros la economía europea, diciendo Estados Unidos con 2 billones de euros vamos a activar la economía americana. Entonces sí, es una muestra de lo que funciona, un plan económico que funciona. Y bueno, también podemos visualizar el plan Marshall en Europa. Estamos hablando que Europa ya venía devastada de la Segunda Guerra Mundial. Ya tenía de por sí, antes del crash que hubo en 1929, ellos ya tenían de por sí meses anteriores una recesión. Entonces estamos hablando de que Francia, Alemania, España, antes ya, meses anteriores, venían con una recesión que estaba prácticamente empujando y bueno, prácticamente el crash fue lo que estalló y todo esto, ¿no? Bueno, fue un continente devastado después de la Segunda Guerra Mundial. El plan Marshall fue totalmente que levantó la economía europea. Y eso es lo que están viendo hoy por hoy en Europa. Por eso se escuchan noticias, posiblemente un plan Marshall se implemente en Europa, sí. Entonces, vamos a ver qué tipo de planes vamos a tener en los próximos meses, estar atentos porque en realidad esto es lo único que puede ayudar, ¿no? A ver, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? En efecto, justo tengo una pregunta, a ver, lo voy a leer para que lo tengan aquí. El gobierno peruano ya empezó con la política de intervención muy fuerte en incrementar el gasto público para generar muchas fuentes de trabajo y podríamos hablar de una estrategia parecida al New Deal. En efecto, el Estado peruano está prácticamente para empezar a poder dinamificar la economía de por sí está llevando este tipo de plan, está poniendo a activar el gasto público. Entre mayor gasto público hace que aumente los trabajos, el número de trabajos, y así aumente el consumo. Entonces, pero también una política fiscal, mayor recaudación de impuestos. Entonces hay que estar atentos a esto. Estas son las únicas políticas que prácticamente están tomando los estados como ejemplo, ¿no? A ver. A ver, aquí una pregunta.
siendo una caída comparable a la 1929, contemplarías que también tardaríamos 10 años en recuperar la economía y tenemos escenarios más alentadores. ¿Por qué se demoró, como le dije, reactivar la economía de ese entonces? ¿Por qué? 3 años perdidos con el presidente que no hizo intervencionismo del Estado y no tenía un plan de por sí económico, solamente hizo que la economía sola se pueda ayudar en realidad, aunque fue una mala decisión, retrasó realmente y agravó la situación. Hoy por hoy ya los gobiernos están totalmente fuertes, o prácticamente más que fuertes, están mucho más experimentados con esto. Ya han tenido experiencias anteriores de las cuales ya no van a tomar las mismas. Entonces, intervencionismo del Estado, mayor generación de puestos de trabajo, de empleo y mayor recaudación fiscal, ¿no? Entonces, es posible. Si no más no me equivoco, hace una semana, 2 semanas, dijo la Fed, Jerome Powell comentó que este año vamos a tener una caída fuerte del PBI, bueno, Estados Unidos va a caer una caída fuerte, pero que 2021 ya tendría un índice positivo para el PBI. Entonces podemos visualizar que es ya mucho más dinámico la economía a comparación de 1929, ¿no? A ver, el AFP está teniendo una recuperación en las pérdidas, tuvieron los fondos. ¿Esto es una señal más de recuperación externa o mejora? Esto de por sí, las AFPs de por sí operan en muchos mercados, mercado de acciones, mercado de bonos, en mercados de por sí diversifican sus inversiones. De por sí, sí, se está recuperando las acciones, se está recuperando los índices más importantes, se está recuperando, por eso siempre decían, no saquen su dinero, sino déjanlo ahí y puedan retomar un poquito su capital, pero en realidad también es un riesgo, entonces hoy por hoy tener el dinero depende totalmente del cliente. Hay clientes que les gusta tener su dinero en lo más riesgoso, otros clientes son moderados, depende totalmente del tipo de perfil que tengas, ¿no? ¿Una pregunta, alguna duda? Buenísimo, de nada, Carlos. Realmente, como vimos, no vamos a dar la oportunidad del día, en realidad. Esto es a corto plazo, no es a largo plazo, estamos hablando de Tesla. Tesla de por sí nos sorprende mucho. Acá lo teníamos en 3 de junio, imagínense, 1485 aproximadamente, hasta los 1031, de ahí cayó, de ahí subió. Realmente este precio varía por la función de la Fed cuando es un comentario y todo eso. Esta oportunidad de por sí es a corto plazo. ¿Y por qué esta oportunidad? Como vemos, existe una zona de alto rango de precio, ¿no? Por sí, este es la primera resistencia y el precio debería tocar esto. Esto es totalmente atractivo ya que estamos en un triángulo, ¿no? El patrón de por sí de un triángulo simétrico, pues estamos hablando de un triángulo simétrico, pero normalmente se caracteriza por patrones de continuación de tendencia. Entonces vemos una tendencia de por sí positiva acá. Entonces la próxima, si rompe los $1010, es posible que llegue hasta la próxima resistencia de 1031. Entonces, si es a corto plazo, es muy a corto plazo, entonces es una buena oportunidad. ¿Por qué a corto plazo? Porque hay mucha volatilidad en el mercado. Entonces, poner algo a largo plazo es un poco más difícil, ¿no? De poder ver. Tomen la oportunidad, estamos más que todo,
El broker, como les comenté, estamos en cambios, estamos en era digital, estamos prácticamente en una apertura de cuenta, ya no es tan difícil como antes. Ahora las aperturas de cuentas son de manera digital, entonces les invito a abrir sus cuentas. ¿Para qué? Para que tomen cualquier oportunidad. Por ejemplo, si hoy el mercado no está tan buena, pero mañana creo que va a estar bien, ya tienes tu cuenta abierta y solamente le das clic en compra o en venta, ¿no? A ver, porque acá me comentan o me preguntan, ¿atribuyes que sigue subiendo Tesla? ¿Sientes que se acerca el valor fundamental o está inflado? A ver, hablando de Tesla, a ver. Tesla estaba en enero en $700, llegó aproximadamente a los $800. De por sí salió a declarar su presidente, gerente general de Tesla, es muy conocido, entonces dijo, no, está muy sobrevalorado el precio y todo eso, ese momento cayó $150 solamente por ese comentario, pero en realidad Tesla es una empresa cambiante. Estamos hablando que es una de las pocas empresas que innovan. No es como el mismo rubro que ellos tienen, por ejemplo, Ferrari, BMW, entre otras empresas mundialmente conocidas. Su innovación es totalmente diferente a la competencia. Entonces, de por sí, que Elon Musk sea por sí su gerente, le hace un poco más sustentable por sí el valor. Estamos hablando que también él es gerente de SpaceX. Muchos quisiéramos tener una acción en esta, pero todavía no está en el mercado SpaceX. ¿Por qué? Porque son de prácticamente de inversiones particulares, ¿no? Entonces, todavía no ponen en el mercado, es una empresa cerrada de por sí, pero quizás en el futuro pueda pasar, ¿no? En realidad la innovación hace que pueda fundamentar mucho su precio, mucho su precio. Por eso, si podemos buscar empresas que estén en automovilismo, como Ferrari, encontramos precios mucho más bajos. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas solamente está enfocada a un tipo de cliente, pero Tesla está enfocada en el de por sí, en la innovación, en nuevos tipos de clientes, eh, que sea sostenible, entonces es mucho más, esta empresa sustenta de por sí sus precios, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, aquí me da una pregunta, la ministra Alba indicó que así fue la caída de la economía, esa también se recuperará muy rápido, ¿será así? ¿Qué opina? A ver, en realidad nosotros tenemos un fondo de recuperación muy fuerte y muy atractivo, creo que es el fondo más fuerte de Latinoamérica, si más no me equivoco. En realidad, como creo que Perú, como Estados Unidos, como la Unión Europea está esperando que la situación del coronavirus un poco merme para la activación total o la inversión total del Estado para poder tomar decisiones. En realidad, sí es posible que sea muy rápido, pero también depende totalmente de muchos factores, no solamente, mira, ¿sabes qué? Mayor inversión, mayor, no, no es así, hay muchos factores que van a poder, ver si en realidad va a ser mucho más rápido de lo que nosotros pensamos, ¿no? De por sí una crisis financiera como la que tenemos a nivel mundial no ha sido vista, es un factor que nadie se lo esperaba, una pandemia nadie se lo esperaba, en diciembre nadie pensaría que esto iba a pasar, por eso es difícil de ver la magnitud, porque ningún economista creo que le preguntarías, dirían, ¿sabes qué? Esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y esto es la dimensión de la crisis. No, todavía no se puede saber la dimensión de la crisis mundial que estamos atravesando, pero de por sí
que sí va a ser un poco más dinámico, no va a ser como 1929, ¿no? Entonces, porque era totalmente diferente la situación en ese tiempo, y por eso creo que aún tenemos que ir y primero es a paliar la situación de la pandemia y poder de ahí hacer más ya un plan económico de por sí de activación y poder operar, poder planificarlo, poder de por sí no va a ser tan rápido, no lo creo, pero bueno, depende totalmente de la política monetaria o fiscal que también tengamos, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Espero haberles ayudado en sus dudas. En realidad, como brokers, como les comento, somos un broker competitivo, somos el broker que tiene oficinas en físico, en Lima, es mucho más dinámico, ahorita no están abiertas por la situación que estamos llevando, entonces les invito, abran sus cuentas, como ahí, por ejemplo, si todavía no se animan a invertir, pero ya tienen su dinero ahí, en cualquier momento pueden darle compra en venta, es mucho más práctico que hacer el papeleo y poder perder las oportunidades que en ese momento, en ese instante se están dando, ¿no? Bueno, espero haberles ayudado un poquito a hablar de la historia, siempre es interesante ver los planes económicos, es muy interesante y atrapa mucho, ¿no? Espero que tengan una buena noche y bueno, que aprovechen el mercado hoy por hoy. Que tengan una linda noche. Hasta luego. Chao, chao.